Como les prometí en el bloque anterior, estamos con la presencia de Andrés Aciaín, que es economista de la Universidad de Buenos Aires y director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, el CESO, y profesor de Crecimiento Económico de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Andrés, por venir. Gracias. Y con Walter Graciano, periodista, economista, escritor. Último de sus libros es La verdad oculta de la Argentina sobre el petróleo global, tema que estaremos tocando. La pregunta quizás para arrancar, y común a los dos, tiene que ver con la Argentina, o digamos, llegamos al mes de junio con una cantidad de variables económicas que quizás no gozan de la mejor salud que pudieron haber gozado años atrás, pero que no son aquellas ni por casualidad de las que se preveían. Hablo de inflación disparada, dólar alto, bajas reservas, baja del consumo. Bueno, ¿qué es lo que se logró hacer o en dónde fallaron aquellos pronósticos y qué es lo que se logró hacer por parte del gobierno como para haber podido persistir, digamos, en políticas como las que se venían haciendo y lograr un escenario como el que tenemos actualmente? ¿Dónde estuvo el error o el acierto? ¿El error en los pronósticos o el acierto en el gobierno, teniendo en cuenta una devaluación como en el 2014 con la que arranca el año y que deja un año complicado como fue el año pasado? Comenzamos con que vamos a presentarlo porque en realidad la presencia de Andrés tiene que ver con que es un demoledor de mitos, pero de verdad, no como yo que soy medio cachafaz, y con la publicación de este libro, que es Manual de Sonceras Económicas, con un prólogo de Alfredo Zayat, y que bueno, trata detallada y minuciosamente muchísimas cosas que se suelen repetir a diario y que tienen una verdad que Andrés viene a rebatir. Así que hoy lo vamos a utilizar de demoledor. Bueno, muchas gracias, espero poder contribuir. Yo creo que el error de los pronósticos en gran parte estaba en que más que pronósticos eran una muestra de voluntad, ¿no? Y de incitar a corridas cambiarias, con visiones muy basadas en la cantidad de dinero circulante. Y el gobierno nacional lo que ha hecho básicamente es controlar algunas variables y conseguir cierto financiamiento internacional sin ceder a las presiones de los fondos buitres y, digamos, podemos decir, del mundo financiero más cercano a Washington, y arreglando ciertos acuerdos con China, con Rusia, más la última colocación de bonos, digamos, de los bonos 2024, más la YPF, que le consiguió mostrarle que había todavía maniobra de juego en financiamiento como para parar corridas y desincentivar la especulación en torno a no vender la soja, estoqueo, sobre factura importación, en un contexto que se generaba incertidumbre desde los medios, que el dólar se iba a disparar y que todo se iba a caer, ¿no? Entonces, una vez que mostró que tenía, pese al intento de bloqueo de Griesa con los fondos buitre, capacidad para conseguir cierto financiamiento, coyunturalmente logró, digamos, calmar las aguas y mostrarle a todos que de acá hasta, por lo menos, el cambio de gobierno no va a haber zozobra, que obviamente esto no es la solución a los problemas estructurales, ¿no? No vamos a resolver el déficit energético, el tema de la falta de instrumentos de ahorro, la remisión de utilidades de las grandes empresas, el déficit industrial, por conseguir financiamiento a corto plazo. Pero sí, coyunturalmente, entre, digamos, movidas desestabilizadoras y la búsqueda de ciertos sectores de que se vaya mal el gobierno como un aleccionamiento para que no se repita el populismo, digamos. Eso me parece que fue contrarrestado y mostró que por lo menos los que quieren oponerse, porque tienen, digamos, otra visión de país, tienen que hacer propuestas y no se pueden basar en la idea de que se cae todo, explota y que no hay otra alternativa que volver a las viejas políticas conservadoras. Me parece que esto deja un escenario para que la sociedad argentina discuta futuros propuestas para el desarrollo y no que caigamos una vez más en la visión conservadora de achicar la economía a los moldes que le permite las estructuras económicas y sociales de la dependencia para que el dólar esté estable, la inflación esté estable, pero con la mitad de la población inestable, no fuera del sistema. Bueno, eso es lo que se ve mucho en muchos modelos latinoamericanos que muchas veces nos dicen, bueno, pretenden hacer parecer, ¿no es cierto? Bueno, Walter, tu opinión respecto a esto de lo que se preveía y qué es lo que sucedió, ¿no? Sí, bueno, hasta hace, diría, un semestre, todavía había ciertas estimaciones de inflación por arriba del 30% para este año. Ahora se ve que la tasa de inflación está entre 20 y 25%. El factor primordial para mí que intervino en esto fue la desaceleración en el ritmo devaluatorio. O sea, el gobierno venía devaluando a un ritmo compatible con la inflación, el dólar oficial, hasta el año pasado. Desde el año pasado a este hay un cambio en la política cambiaria, vale la redundancia, en el sentido de que el gobierno ahora intenta mantener la inflación en caja con la política cambiaria. ¿Por qué puede hacer esto? Puede hacer esto porque las reservas son suficientes, porque incluso en las últimas semanas han venido aumentando y porque el problema que había en el sentido de no poder
financiar pagos en dólares, últimamente viene siendo un poco menor este problema porque hay algo de financiamiento en dólares, cosa que no había hasta el 2014. Entonces, a mí lo que me preocupa es justamente esto, es un arma muy potente el tipo de cambio para mantener a la inflación en caja, es la más potente. Por eso, todos los gobiernos suelen recurrir a ella cuando la inflación sale de una variable, de un límite considerado ordenado. Pero después hay que volver a corregir el tipo de cambio tarde o temprano porque la industria empieza a ser no competitiva. Hoy, de hecho, hoy tenemos un superávit comercial nulo. Al revés de años pasados donde Argentina tenía un superávit de balanza comercial realmente enorme. Tiene mucho que ver en esto el tema de la soja, sí, es cierto. El precio de la soja ha bajado, no es tan alto como lo fue en los últimos años, pero también es cierto que la política de tratar de mantener a la inflación en caja con el tipo de cambio va teniendo sus límites. A medida que el déficit fiscal va trepando y a medida que el superávit comercial se va erosionando, hay que pensar en ciertas correcciones. En el tipo de cambio, es decir, en el tipo de cambio, pero no solamente en el tipo de cambio. El déficit fiscal no se va a corregir mágicamente porque se toque el tipo de cambio. El tipo de cambio puede dar un mayor incentivo al ingreso de capitales, si fuera un poco más alto, puede dar un incentivo mayor en la inversión de bienes transables en Argentina. Pero va a haber que hacer algo con las cuentas fiscales, porque solamente computando la valorización de las reservas del Banco Central, solamente con ese mecanismo, es que el déficit fiscal está en torno a 2 puntos del Producto Bruto. De otra manera es 5 puntos del Producto Bruto. Y como esa valorización de las reservas es un recurso contable, porque en última instancia lo que recibe el Tesoro son los dólares de parte del Banco Central para poder pagar al exterior, esos 5 puntos de déficit son un problema para el futuro. Yo creo que la ventaja que hoy tiene Argentina, porque tiene una ventaja importante, es que puede decidir con libertad si hacer las correcciones a un ritmo veloz o a un ritmo más lento. El gradualismo o el ajuste o el shock, lo que se venía diciendo en tantas oportunidades respecto a cómo encarar este tipo de arreglos o de ajustecitos que habría que ir haciéndolo. ¿Eso te Yo referís? lo llamaría correcciones. Digamos, en todos los ámbitos de la vida a veces hay que dar un paso para atrás para poder dar 2 o 3 para adelante. Y este es el caso, creo yo. Yo estimo que la gran ventaja es que Argentina eliminó tanta deuda en los últimos 15 años, pero tanta deuda, que hoy los ajustes pueden hacerse en un término más pausado, más lento, sin causar angustia, y muchas veces el efecto puede ser por entero borrado, porque se puede recurrir al expediente de tomar deuda. Una vez que arreglemos por sí, por no, por más o menos, como sea, el tema de los fondos buitres, en la puerta a la Argentina se le va a volver a abrir por uno u otro método que se emplee para poder tomar algo de deuda. Y eso va a hacer que cualquier corrección que sea necesario en el gasto agregado de los argentinos sea más leve, más suave. Andrés, ¿coincidís con esto de gradualmente ir teniendo que pensar en un tipo de cambio, que es un poco también la relación con la inflación, y lo otro, el tema del endeudamiento como o de volver a tomar deuda, resuelto el tema de los buitres, que es un tema que quería preguntarles ya luego, como escenario de salida o de lo que vos mencionabas en algunos casos, más allá de la coyuntura esta que está ordenada? Sí, no, yo no comparto que el problema central esté en el déficit público, ¿no? Yo creo que incluso el déficit muchas veces es un déficit derivado de otro problema, por ejemplo, como el déficit energético, ¿no? Porque gran parte de la partida que sube es el subsidio a sostener la energía, que es un derivado del déficit energético. Entonces, no pongo el punto ahí. Incluso yo creo que nosotros estimamos que en los últimos meses la actividad económica se está sosteniendo en gran parte por el déficit público, a través de lo que es el sostenimiento del consumo, vía lo que es seguridad social, la obra pública, planes, digamos, también independientes, ¿no? La política de YPF de inversiones petroleras, la política de incluso sostenimiento del valor de la energía.
En ese sentido creemos que puede ser contraproducente, digamos, si uno intenta reordenar las cuentas públicas en un déficit en un momento en que el sector privado, digamos, está restringido por otro problema que creo que es el de los dólares, que expresa no el déficit público, sino que expresa más bien un problema más estructural, ¿no? Que no se resuelve incluso con el tipo de cambio. Esto sin menospreciar el impacto que puede tener el dólar sobre ciertas producciones, cierta economía. La competitividad de los sectores que claro, pero no como una solución al problema del acceso al dólar, ¿no? De cantidad de dólares, porque en realidad el grueso de las exportaciones y las importaciones no responden mucho ni a un dólar alto ni a un dólar bajo, porque son, digamos, más bien dependen estructuralmente de cuánto crezca Brasil, del precio de la soja, de cuánto están los combustibles, cuánto necesitamos de inversión de maquinaria, que no, por un tema de dólar puede tocar en el margen, pero no es la solución estructural. Entonces, yo creo que hacia adelante hay un riesgo y una posibilidad con esto de acceder al financiamiento internacional. ¿Cuál es el riesgo? Es que en vez de solucionar los problemas reales, se pateen para hacia adelante tratando de meter a la Argentina una vez más en un ciclo atado a la especulación internacional, ¿no? De ingreso de divisas en un primer momento, atraído por vaca muerta, por ciertas políticas que se puedan hacer de atracción de capitales, pero que en el mediano o largo plazo no se resuelvan ciertos problemas como que qué sé yo, el sector de vaca muerta se desarrolle para sostener el sistema energético nacional y no la ganancia de una multinacional como fue Repsol, o el déficit industrial en términos de divisas, o la problemática de la descoordinación entre devaluación, inflación, tasa de interés y el incentivo permanente a comprar dólares especulando si lo van a tocar o no lo van a tocar. O sea, creo que ahí hay mucho más para resolver internamente que a partir del capital externo, sin menospreciar que en una coyuntura difícil, como decía, en un año que te están apretando no sé qué, viene bien un crédito para ordenar las cosas y tener más margen de maniobra. Pero ojo, porque el riesgo que yo veo, y lo veo en ciertos candidatos, que sus equipos económicos no hablan de política industrial, no hablan de política energética, no hablan de política agropecuaria, de vivienda, no hablan de nada, lo único que hablan es de un shock de confianza. Y a mí eso me hace recordar a épocas de que todo se soluciona yendo afuera a promocionar a la Argentina, vengan muchachos, invierta, que se soluciona todo con ingreso de capitales, y ya la vivimos. Es un boom de 3, 4, 5 años, y después cae la factura y viene la política de cómo refinanciamos los pagos, cómo seguimos atrayendo capital, y cada vez se hacen concesiones más grandes de capital especulativo que terminan con el costo de después entregar la soberanía en el manejo de la política económica. Por eso creo que la política de desendeudamiento me parece que es un punto de partida, que no hay que ser dogmático, esto no quiere decir que un crédito no puede venir bien, una inversión no puede venir bien, pero hay que ser estratégico. Un crédito y una inversión van a venir bien si nosotros tenemos un plan nacional de desarrollo bien orientado y orientamos esos créditos e inversiones a desarrollar ciertos sectores claves en una estrategia nacional. Si nosotros pensamos que todo se va a solucionar por un shock de confianza y que vengan capitales, creo que retrocedemos a lo que eran los planteos de la época de la convertibilidad, los planteos de Martínez de Oz, la idea liberal de que el mercado mismo, digamos, atrayendo capitales, nos va a desarrollar, que creo que es una trampa en el mediano o largo plazo y hay que estar muy atentos. Ahora, Walter, respecto a lo que mencionabas, qué difícil ha sido para la Argentina que ingresaran dólares destinados o inversiones extranjeras, que es la que se prioriza siempre sobre lo que podría ser la inversión local. Es como una gran, en muchos casos, una gran priorización de que el capital extranjero pareciera que valiera más que el que pudiera surgir de acá. Pero aún en gobiernos muy amigables con el sector financiero, con el mundo financiero, el ingreso de dólares que tuvo la Argentina en el pasado, hablo de experiencias pasadas, nunca se pudo concretar en desarrollo productivo o incluso en políticas que pudieran beneficiar en su conjunto a la economía del país. ¿Por qué seguimos pensando que el ingreso de capitales extranjeros van a poder acotarse o destinarse a este tipo de soluciones? No, depende de qué tipo de capitales entran. En los 90 entraron una gran cantidad de capitales golondrina. El dólar estaba garantizado, el precio del dólar estaba garantizado por el Banco Central, regía el 1 a 1, no había ningún impuesto a las colocaciones financieras, la tasa de interés era mucho más alta en Argentina que en Estados Unidos y en muchos otros países. Como consecuencia de eso entró una gran cantidad de capitales simplemente para usufructuar la tasa de interés y volver a salir. No se trata de hacer eso. Una vez que desaparece la total certidumbre cambiaria que implicaba el 1 a 1, quien ingresa un dólar a la Argentina lo hace por su propia cuenta y riesgo. Con lo cual, uno puede pensar que en un régimen como el que vivimos desde el 2003 en adelante,
los dólares que ingresan no tienen por qué ser capitales golondrina, más bien existe el riesgo de que a la hora de querer salir uno tenga que pagar un precio más alto. Pero no nos engañemos, el mecanismo que se implantó desde el año 2011 con el desdoblamiento cambiario, o mejor dicho, con un control de cambios, el dólar oficial es el único que formalmente existe y después hay un dólar blue que en realidad está legalmente prohibido, hace que quien ingrese un dólar a la Argentina para querer invertir no sepa cuándo ni a qué tipo de cambio va a poder sacar esos dólares. Hay severas restricciones no solamente para el pago de utilidades de capitales, sino también para el pago de importaciones. Cuando eso pasa, lo que uno tiene que tener en cuenta es que una cosa es no privilegiar al capital extranjero por sobre el nacional. Lo veo muy bien que no haya ningún privilegio, pero lo que me parece que no tiene mucha lógica es perjudicar al capital extranjero en comparación al nacional. O sea, no es cuestión de premiarlo, tampoco es cuestión de castigarlo. Y aplicar un desdoblamiento cambiario como el que hoy existe y una inexistencia de certidumbre de que los dueños de los capitales puedan sacarlos en el momento en que deseen, implica un castigo. Ahora, respecto a la posibilidad de que haya un tipo de una modificación en lo que es esta restricción, a lo que es la remesa de utilidades y todo eso, ¿es posible pensar que dispongamos de la cantidad de dólares en algún momento como para que se libere esto que llaman cepo y al mismo tiempo podamos dar respuesta a nuestras obligaciones, a la sustitución de importaciones que tenemos que hacer? Es decir, da la impresión de que no dan, por lo menos o en un corto plazo, no da la posibilidad de que se liberalice ese mercado, que ingrese y que comience este flujo que un poco comentaba Walter. Me parece que, no sé cuál es tu opinión, pero como que no me parece algo tan inmediato, ¿no es cierto?, tan rápidamente obtenido. No se va a poder rápidamente salir del control de cambios. Yo creo que ninguno, sea quien gana las elecciones, es muy difícil que el esquema cambiario actual se modifique radicalmente al día siguiente. Yo diría que es imposible. Sí, yo creo que, digamos, aparte de pensar cómo y si se desactiva, yo creo que hay cuestiones más estratégicas que pensar, digamos. Una es con el tema del gran capital, que yo no diría solo el capital extranjero, porque en verdad los capitales locales grandes fugan el excedente al dólar lo mismo que las transnacionales, digamos, en eso tiene un comportamiento similar. Ahí yo creo que hay que darle una racionalidad, pero de las dos partes, ¿no? O sea, nosotros tenemos una ley de inversiones y unos tratados bilaterales de inversiones que dicen pueden sacar toda la plata que quieran, en el momento que quieran, como quieran. Y eso me parece que es una utopía, digamos, una utopía liberal, porque en los hechos, si ellos hoy día quieren sacar toda la plata que quieren, no alcanzan la reserva del país. Entonces, yo creo que hay que pensar en un pensamiento más estratégico, que la remisión de utilidades, o mismo la exportación de utilidades de empresas locales que dolarizan el excedente, tiene que tener una, digamos, compatibilidad con un plazo de inversión, maduración del capital, incluso de las divisas que generan los distintos sectores, ¿no? Porque si no, me parece que se vuelve bastante incompatible. Y después con los sectores medios o del trabajo profesionales, pequeños capitales locales, porque hoy día la dolarización del excedente no es solo la transnacional, un trabajador compra dólares para comprarse una propiedad, yo creo que ahí también hay que trabajar, digamos, hay que trabajar en instrumentos de ahorros acorde o a una economía inflacionaria o si planteamos un planteo de reducir la inflación, acorde a una economía con menos inflación, pero hay que adaptar instrumentos a el proceso inflacionario, porque hoy en día los instrumentos de ahorro no están adaptados, ¿no? Yo digo, acá tenemos estrategia, los chilenos inventaron la unidad de fomento, que era indexada por un índice de precio, entonces la gente ponía en el sistema financiero local y le guardaba el valor. Los cubanos inventaron una moneda indexada al dólar. Bueno, ahora acá hay bonos dólar link, otra cosa, pero son para sectores de alto poder adquisitivo. Entonces yo creo que hay que pensar también en instrumentos de ahorro para el trabajador que hoy consigue un laburo, gana bien, para el comerciante, para el pequeño empresario, digamos que en realidad pensaba en dólares, ¿no? Y los grandes en dólares o propiedades. Bueno, hay que darle una alternativa de ahorro para esos sectores y para el gran capital, que obviamente el gran capital no lo va a convencer nunca de que deje el excedente de la economía nacional, por lo menos poner una política racional, que lo que remite tenga que tener digamos, del otro lado una contrapartida en materia de inversión, producción, excedente generado, incluso en superávit de divisas, ¿no?
para que sea compatible y sostenible para la economía nacional un horizonte de hacer compatible la inversión externa con el desarrollo nacional. Walter, cierro con vos brevemente. ¿Qué crees de esto que estaba proponiendo en términos de poner reglas de juego más claras para que ese capital sea administrado de una manera más conveniente y más previsible también en el futuro? Yo creo que con el recambio de autoridades después de las elecciones va a tener que haber reglas de juego más claras y más estables. Como estamos frente a un gobierno que se está yendo y como las elecciones todavía no han venido, es imposible poner hoy por hoy reglas totalmente claras para dentro de ni siquiera un año. Yo lo que creo, insisto, es que va a haber que pensar en correcciones. No tienen por qué ser ajustes brutales. No comparto los pronósticos de varios economistas que a veces salen mucho en los medios hablando de devaluaciones brutales ni nada por el estilo. Creo que los ajustes se pueden hacer pausadamente, lentamente. Creo que en cierta medida pueden ser financiados por endeudamiento. Argentina está muy desendeudada. Ha sido exitosa la política en ese sentido y se puede empezar a tomar algo de deuda para financiar una transición que no va a ser tampoco totalmente fácil. Walter, muchísimas gracias por venir. Lo mismo, Andrés. Nos quedan dos temas pendientes. Uno es el tema del libro y que da origen a un debate que se nos quedó muy cortito el tiempo, que es el tema energético, el futuro del desarrollo energético en Argentina, Vaca Muerta y todo eso. Así que invitados ambos para la próxima oportunidad y continuar esto. Muchísimas gracias nuevamente y a todos nos esperamos para el próximo miércoles. Gracias.